Muchas gracias, señor presidente. Señora presidenta, volvemos del verano y nos encontramos con unos datos del paro registrado de agosto de 831.612. Como usted sabe, los datos del paro registrado no son los datos de todos los parados, pero si estos, además, que no son los datos de todos los parados, suben, pues nos encontramos con un panorama que no es el esperanzador que se quiere construir de recuperación económica. Hace 10 años, en 2007, eran casi la mitad, 482.914, lo que constatan dos realidades desde nuestro punto de vista. Por un lado, que el mes de agosto es verdad que es un mes malo para el paro, es decir, que tiene siempre una tendencia a crear desempleo, no crear empleo, pero que estamos lejos de la recuperación. ¿Por qué? Hay un dato que es muy esclarecedor. De esos 831.000 parados, 527.000 lo son del sector servicios. Eso es prácticamente el número de parados que había en todos los sectores en Andalucía en 2008. ¿Dónde está entonces el reflejo, por ejemplo, del boom turístico en forma de empleo cuando más del 40% de los parados llevan ya 2 años o más en desempleo? ¿Dónde está la mejora de las condiciones laborales cuando la media salarial de España es de 1.475 euros frente, que es prácticamente un 24% menos que el resto de Europa? ¿Dónde la calidad del empleo cuando la precarización no solo está instalada en el sector del servicio, agricultura o construcción, sino que también está penetrando con carácter estructural en la propia administración pública? Planteaba usted ayer, con respecto al debate de los presupuestos de la Junta de Andalucía, que su prioridad estaba en la creación de empleo, precisamente, en un modelo productivo y en un apoyo de los servicios públicos. Queríamos conocer qué medidas tiene previstas poner en marcha para la lucha contra el paro en Andalucía. Muchas gracias. Gracias, señoría. Señora presidenta. Gracias, presidente. Evidentemente, creo que cada vez que hablemos del paro tendremos que discutir usted y yo sobre el paro registrado y la encuesta de población activa. Hoy incluso podríamos hablar también de altas en la seguridad social. Digo, si así quiere, tenemos los 3 indicadores que determinan si hay crecimiento económico y si hay creación de empleo. Se dio usted al año 2008, señor Maillo. El año 2008 fue el año en el que estábamos en plena burbuja inmobiliaria. De hecho, en el año 2007 se hablaba del posible pleno empleo. Si usted toma como referencia un año que para mí no es un ejemplo de lo que tiene que ser el empleo que se cree de calidad y sostenible en el tiempo, pues evidentemente ya sé lo que anda buscando. Solo se acuerda además del paro cuando vienen datos difíciles de paro registrado en Andalucía. El mes de agosto ha sido un mes malo, como era previsible. Usted lo sabe bien. Sabe que Andalucía tiene un empleo en determinados sectores estacional, por lo tanto defendemos desde el Gobierno el cambio del modelo productivo para que determinados sectores que lamentablemente se condicionan a temporadas del sector agroalimentario o a temporadas turísticas puedan mantener su empleo a lo largo de todo el año. Pero era previsible que el mes de agosto fuera un mal año. Incluso en aquellos sectores potentes, ha hecho referencia al turismo, donde los datos están ahí. Andalucía ha sido puntera en número de pernoctaciones, en gasto por turista en Andalucía. Eso ha permitido que haya un número considerable, muy alto, de altas en la seguridad social de trabajadores en ese sector. Al finalizar la temporada, evidentemente, aumenta esa tasa de desempleo. Por cierto, también han afectado elementos como la turismofobia, que a algunos se nos ha olvidado, ¿verdad?, que al inicio del verano pusieron en riesgo un sector que es muy sensible a cualquier elemento externo, ¿verdad?, que pueda perjudicarlo. Pero a pesar de todo eso, me gustaría que mirara en las cifras cuánto empleo se ha creado en los últimos 4 años en Andalucía, cómo en Andalucía se ha liderado el crecimiento del empleo por encima de la media, cómo tan solo en el último año Andalucía está 4 décimas por encima de la media en crecimiento de empleo. Cuando la media en España es del 3,4%, Andalucía está en el 3,8%. Por lo tanto, estamos creciendo, estamos generando empleo a más velocidad. ¿Estamos en un ciclo económico distinto? Es evidente. ¿Hay recuperación? Hasta que no la sientan las personas, para mí no será una recuperación. Pero que el ciclo económico es otro, eso es más que evidente y todos los datos están ahí. Y lo que tiene que hacer un Gobierno responsable es poner los instrumentos sobre la mesa para que ese nuevo ciclo económico se traduzca en empleo de calidad y en bienestar de las personas. Hay un elemento al que usted nunca hace referencia, que es una reforma laboral indigna, ¿verdad?, que se lleva los derechos de los trabajadores por delante y que permite que se precarice aún más
ese empleo. Y frente a eso, son muchos los elementos que está poniendo el Gobierno y algunos planes a los que le puedo hacer referencia, sobre todo para estimular la economía y crear empleo allí donde es más sostenible y donde se le da fortaleza a la economía andaluza para que en crisis como esta que hemos atravesado en el futuro tengamos mayor resistencia y mayor protección de nuestros trabajadores, especialmente el sector industrial. Y le puedo volver a recordar medidas como 2 nuevos programas de ayudas a las empresas en las que se ponen más de 240 millones de euros, el nuevo programa de subvenciones para el desarrollo energético de Andalucía, la puesta en marcha del programa de fomento del empleo industrial, el proyecto de ley del emprendimiento, aunque sé que eso tampoco le gusta a usted, para Andalucía, la modificación de la Ley 14/2011 de sociedades cooperativas, etcétera, etcétera. Muchas medidas, insisto, que van directamente a la modificación, al cambio de modelo productivo que Andalucía necesita y que nos pueda permitir que en el futuro podamos resistir en mejores condiciones crisis virulentas como las que hemos atravesado. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Señor Maillo. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Fíjese, usted y yo llevamos hablando en 5 ocasiones sobre empleo en Andalucía. Es decir, que nos ha dado tiempo para abordar y analizar diferentes datos sobre punta de creación de empleo o punta de desempleo. Y evidentemente lo hemos abordado desde varios enfoques. El de la reforma laboral es evidente. Las 2 reformas laborales son un camino con una misma línea argumental, unos con un empuje mucho mayor que otros, pero al fin y al cabo que iniciaron una precariedad que tiene que ser combatida. Creo que usted ha apuntado a un hecho que ha ocurrido en el verano que no obedece a la verdad en Andalucía. Ha apuntado la turismofobia. No se ha dado en Andalucía ese debate. En Andalucía lo que sí se da un debate, y lo vamos a mantener, es el de las condiciones laborales de la gente del sector de servicios. No ha habido una quiebra en Andalucía sobre el relato de turismofobia. A lo mejor le hubiera apetecido a usted que lo hubiera, pero no lo ha habido. Ha habido mucha responsabilidad al respecto. Lo que sí hay es una concentración de que no es sostenible un modelo con los niveles de precarización que existe, no solo aquí, sino en otros sectores. Porque, claro, cuando hablamos de empleo, yo creo que usted cuando habla de empleo habla de creación de contratos laborales. Y no es lo mismo la creación o el aumento de contratos que el aumento de empleo. Porque hablamos de contratos o hablamos de horas empleadas. Y lo que se da es, como usted sabe, una división y un reparto de las horas de empleo, donde cada vez más son las características del empleo relacionadas con el horario parcial, jornada de 2 horas o de 4, salarios que no cubren ni siquiera los mínimos vitales a 1 de cada 5 trabajadores, y urge, como usted plantea, el modelo productivo. Lo que pasa es que esto lo llevamos escuchando mucho tiempo, nosotros también lo decimos, pero es verdad que aquí se habla mucho de modelo productivo, usted dice que es una prioridad el año que viene, pero vamos a ver, plantea línea de subvención, y ahí está la madre del cordero. ¿Por qué renuncian ustedes a un instrumento financiero para que las pymes y las cooperativas, sí, las pymes y las cooperativas, nosotros creemos en ellas, en la iniciativa privada también complementaria de una economía que se precie? ¿Por qué no creamos un instrumento financiero que dé crédito en condiciones y no las subvenciones? Escuche a las pymes que están hasta el gorro de subvenciones, que muchos de ellos ni las piden porque las condiciones son tan finalistas y tan cerradas que prácticamente no quieren dedicar recursos a ello. ¿Dónde está la estrategia de exportación? ¿Dónde el uso de tierras públicas para el aprovechamiento y desarrollo en el sector rural de agroindustria? ¿Dónde la estrategia que combata la estacionalidad del turismo? ¿Dónde la del papel de la construcción sostenible vinculada a la rehabilitación? ¿Cuál es la de las energías renovables? Mire, señora Díaz, el problema que tenemos aquí es que el modelo productivo es incompatible con el agujereo fiscal. ¿Y sabe por qué es incompatible? Porque cuando hablemos de financiación, el grupo de trabajo que se ha construido para ello, nosotros tenemos que tener una autoritas y una fortaleza cuando negociemos con un Gobierno central que nos asfixia a Andalucía. Y es que lo que no podemos decir al Gobierno central es que nos asfixia, como efectivamente nos asfixia, y al mismo tiempo nosotros estamos impidiendo desarrollar una capacidad de ingreso máxima en Andalucía con esos regalos fiscales que le va a hacer usted a los ricos, sí, a los ricos de Andalucía, con el nuevo apretón que le hace Ciudadanos con el impuesto de sociedades. Por tanto, tenemos aquí, si me permite, 2 principios para avanzar en un cambio de modelo productivo, 2 criterios y 2 debilidades. Los 2 principios están claros. Una Junta de Andalucía que tiene competencia directa para crear empleo público. Díganos dónde. Si tiene un compromiso de empleo público,
en sanidad, en educación, pero no solo en educación de personal docente, sino también monitores escolares, que parece que son trabajadores de tercera, también en la gente que está en los servicios complementarios de comedor escolar, de actividades extraescolares, donde hay una brecha salarial dentro del sistema educativo absolutamente indecente, y la competencia indirecta, que es la capacidad que tenga el Gobierno de facilitar empleo en el sector privado. Los dos criterios, el externo, recabar ingresos, ¿cómo? Con el aprovechamiento de los ingresos del sistema fiscal andaluz que ustedes están agujereando, y con la petición de un modelo de financiación más justo en el que nosotros vamos a estar en primera línea. Pero también uno interno, señora Díaz. Plantéese ya una conversión de transferencias que ahora se dan al sector privado para reforzamiento de los servicios públicos. Los 418 millones de euros que ustedes derivan a clínicas privadas, aprovéchelos para establecer un mayor aprovechamiento de la infraestructura de los propios hospitales públicos, quirófanos, de servicios de atención para las pruebas médicas que se puedan hacer en horario de tarde y que, por ejemplo, los quirófanos en horario de tarde están infrautilizados al 30%. O en el caso de la transferencia de ampliación de la escuela pública al 90% y al 10% de la concertada. Pero tenemos dos debilidades, y con esto termino. Y son dos debilidades que nos preocupan. Se las repito una, el agujereo fiscal. Si usted establece el pivote de desarrollo anual de los presupuestos y de la política económica en Andalucía en torno a la bajada de ingresos, estamos debilitando la tensión que tiene que abrir Andalucía en el debate económico y social y no territorial, que es el que se produce en la política española. Y la segunda debilidad, que es usted misma, una presidenta que está envuelta en la bandera de España 2 años enteros y que ahora tiene prisa por un grupo de trabajo de financiación para llegar a un 4 de diciembre en el que han estado 40 años de vacaciones y ahora quieren encabezarlo. Y así, señora Díaz, no. Señora presidenta.